de comercio electrónico para validar que las mismas tengan alguna relación con necesidades y expectativas, ¿no? Perfecto. Y luego vamos a ver la relación de la ISO 27001 con el modelo COVID-5. Por favor. Entonces... Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a exponer sobre el comercio electrónico como tal, a nivel internacional y un poco de lo que viene relacionado con la ley de comercio en el Ecuador. Ya, bueno, primero tenemos que entender que, el comercio electrónico se divide en 4 fases principales, o 4 grupos, que primero es el B, que es Business, S, que es Customer o Consumer, la G o la A, que significa Government o Administration como tal, y la E, que es Employer, que son empleados. Entonces, bueno, voy a hablar en español. Entonces, listo. Primero tenemos el B2B, que es Business. Primero, antes que nada, tenemos que entender que el comercio electrónico es la manera de poder realizar transacciones tanto de servicios como de compras de requerimientos físicos mediante cualquier red informática o en internet principalmente, a través de redes sociales, plataformas, entre otras. Entonces, bueno, el B2B es Business to Business o empresa para empresa. En esta prácticamente se trata de que las empresas puedan relacionarse entre sí para poder solventar y mejorar sus ventas como tal y mejorar sus ventajas estratégicas. Por ejemplo, tenemos la empresa de Amazon y de Visa, que estas de aquí comparten la base de datos de sus empleados para poder ofrecerles tarjetas. Entonces también tenemos el Business to Consumer o la empresa para el consumidor o el cliente, que prácticamente trata de que la empresa pueda aprovechar la opinión de los clientes o pueda aprovechar las expectativas que tienen ellos para que puedan aumentar como tal sus ventas. Tenemos aquí, por ejemplo, Nike ID, un ejemplo, que esta utiliza su plataforma para que nosotros podamos personalizar nuestros zapatos mediante esto. Entonces tenemos la otra, que es la empresa para el gobierno. En esta se busca relacionar el gobierno con la empresa para que de esta forma se pueda brindar un mejor servicio hacia los usuarios. En este ejemplo tenemos a SpaceX y Blue Origin. Esta empresa, SpaceX es prácticamente un proyecto de Estados Unidos de la NASA, que es el gobierno, y Blue Origin es una empresa privada que lanzaron entre los dos un cohete. Entonces de esta forma se pudieron relacionar, y esto lo hicieron a través de la aplicación de diferentes redes informáticas, telemáticas, para poder poner a bordo como tal el cohete. Y finalmente tenemos el B2Employer, que es Business para empresas para empleados. Bueno, en esta de aquí busca igualmente retroalimentarse las empresas, porque quieren retroalimentarse de los empleados para que de esta manera puedan obtener mejores ventajas y beneficios para sí mismas y puedan aprovechar y mejorar las desventajas que tengan o alguna debilidad que se esté teniendo como tal empresa. Entonces ellos utilizan, por ejemplo, tenemos a Salesforce, utiliza Word para que los empleados puedan poner sus opiniones de manera anónima y puedan retroalimentar a la empresa para que ésta pueda aprovechar esas expectativas o esas visiones que tienen, que son internas, pero que no son como tal de los altos mandos. Entonces uno sabe que cuando uno está trabajando, nosotros sabemos cuáles son los problemas de la empresa y cómo se está manejando. Entonces ellos pueden retroalimentar a la empresa diciéndole, por ejemplo, no me parece la manera en la que se está vendiendo, se podría generar mejores promociones en tal producto porque está vendiendo más, etc. Entonces de esta manera la empresa lo está aprovechando. Ahí más bien sería E2B, ¿no? Ajá, empleados, ¿sí? para Empleados para el negocio. Lo que pasa es que, pero es que aquí la empresa es como tal la que está buscando mediante, primero, la retroalimentación de Word, y también estaban haciendo formularios, pero principalmente utilizaban el Word. Es como que ellos les estaban pidiendo la información, pero también se podría poner de la otra forma, que los empleados les están... Ahí hay una estrategia que se desarrolló muchísimo en la pandemia, pero ya está prácticamente perdida, es el teletrabajo. Sí. Si ustedes hacen una evaluación y una valoración de los beneficios que implica el teletrabajo para las organizaciones, así como de los costos que se reducen, se van a quedar abismados. Inclusive beneficios como reducción de la infraestructura, porque usted ya no tiene que dedicar espacios para que la gente vaya. De igual forma, se puede también ahorrar tiempo en el transporte,
desde la casa del empleado hasta las empresas. Por ejemplo, hay muchos empleados que viven a 1 o 2 horas de distancia de las empresas, entonces ahorran mucho tiempo. Como dijo el profe, también ahorran infraestructura, porque obviamente ya simplemente cada quien ya está desde su casa mediante una red conectados. Entonces, también lo que se beneficia es que puede ser de manera, en cualquier lugar, pueden estar conectados incluso profesionales de otros países que apoyen a la empresa, que tengan conocimiento sobre otros temas o que tengan más experiencia. Por ejemplo, aquí aplicaría muchísimo, digamos, a una persona de Chile que esté ya bastante desarrollada con comercio electrónico, que pueda venir a asesorar a una empresa de Ecuador para que pueda aplicar como tal el comercio electrónico de una forma adecuada, porque Chile ya tiene hasta su reglamento, que salió igual en el 2021. Entonces, bueno, eso ya Aquí, acá es muy importante tomar en cuenta los CRMs, ¿sí? Y a partir de los CRMs se fortalece una nueva estrategia, que es el E2C, es decir, los empleados ya no necesitan ningún tipo de intermediación para comunicarse con los clientes, lo hacen de manera directa. Sí, y igualmente aquí en el Business to Employer se puede también utilizar como tal un sistema con KPIs en tiempo real para que se pueda como tal analizar la organización y mejorar como tal en la misma. Los equipos autodirigidos, jóvenes, hoy ya no se habla de los empleados de las organizaciones, se habla de los colaboradores. Inclusive, les comento, bueno, hay una empresa ya que aquí está aplicando el tema de los socios, de convertir a los empleados en socios, es decir, a través de la venta de acciones. Y como tal, esta venta de acciones genera mayor rentabilidad, mayor compromiso, y los empleados están monitoreando en una plataforma cómo está el comportamiento de sus acciones. Y están invirtiendo sus utilidades en la compra de acciones. Supermax ya lo está haciendo. Entonces, si tengo unas acciones en la empresa, me convierto en accionista y a la vez soy empleado, mi comportamiento hacia la productividad va a ser distinto. Y esto también implica mayor rentabilidad para los negocios. ¿Por qué? Porque los empleados venden más, los empleados se duelen más, generan menos desperdicios. Y esto, señores, a su vez, contribuye a la razonabilidad de los estados financieros. ¿Sí? Así es que vayan viendo, el enfoque de la auditoría, jóvenes, ya cambió. El enfoque de la auditoría hoy ya no es solamente buscar, entre comillas, la razonabilidad de los estados financieros, porque finalmente terminamos concluyendo que siempre van a ser razonables. Entre sumar y restar, siempre vamos a obtener el resultado de razonabilidad. Pero vamos por la parte de evaluar los ingresos y los gastos, que no necesariamente son parte de una auditoría de gestión, sino que son componentes hoy de una auditoría financiera. Ese es el nuevo enfoque. Sí, y cabe destacar que igualmente como tal en las empresas están utilizando mucho los que son los ERP, como tal los softwares que ya están reemplazando en muchas situaciones a ciertos empleados, se podría decir, porque ya incluso le saca la reportería completa, los estados completos. Entonces ahí obviamente se involucra el CRM para poder realizar las ventas y analizarte mejor desde una perspectiva más clara, más rápida también a las necesidades que están teniendo los clientes, porque obviamente el principal objetivo de una empresa es generar utilidad para la misma. Entonces, a través de esto, como tal, de los KPIs en tiempo real, de seguimiento de las ventas, de los empleados, de los clientes, permiten que como tal el comercio electrónico también se esté pues, fundamentando y formando de manera rapidísima a nivel internacional. Y bueno, en Ecuador también está tomando su cierto impacto, no de la manera en la que sería adecuado, pero sí está como que empezando. Ya. Bueno, aquí tenemos el comercio C, que es prácticamente el cliente para las empresas. Bueno, en esta de aquí, lo que se busca es que igualmente el cliente pueda retroalimentar a la empresa sobre las necesidades que está teniendo. Entonces, un ejemplo de esto es que Sephora permite que los clientes en las páginas de ellos puedan
poner las experiencias que han tenido con los accesorios o la ropa que hayan comprado. Entonces los clientes pueden igualmente poner fotografías que les permitan crear distintos como que expectativas o ampliar su mercado con las fotografías. Por ejemplo, dice que con el pantalón pueden diseñarlo de esta forma o pueden crear prototipos de ropa, entonces eso les permite que la empresa tome ciertas expectativas. Y también tenemos a Toyota. Conocer las necesidades y expectativas de los clientes a través de mecanismos informáticos es un elemento importante del sitio web. Y ustedes ven que tenemos un componente dentro de las partes interesadas que precisamente son los clientes. La medición de la satisfacción, las encuestas de satisfacción que llenan los clientes es un elemento fundamental, por ejemplo, dentro del sitio web. Los clientes hoy prácticamente son los que definen cómo quieren que sean los productos o servicios. Pero no están interactuando, no están participando en los comités, ¿verdad? Sino que hay unas estrategias que les permite comunicarse de mejor manera con la organización. Sí, de igual forma Toyota Tom como tal ha permitido que los clientes puedan subir ciertos prototipos para mejorar los automóviles y algunos incluso ya se están construyendo. Entonces como que toman las ideas de los clientes para adaptarse a ellos, porque obviamente las empresas tienen que adaptarse a los clientes y ver los nichos a los cuales van a necesitar explotar y no los clientes a las empresas. Ya, entonces aquí tenemos el C2C, que es cliente para cliente. En esto se puede aplicar ciertas estrategias de comunidades entre los mismos clientes, en las que tú puedes puntuar a una empresa mediante redes informáticas. Por ejemplo, TripAdvisor es una plataforma que permite puntuar los diferentes hoteles cuando vas de viaje. Y de todas maneras, cuando nosotros, por ejemplo, descargamos alguna aplicación en Play Store o en App Store, ven la cantidad de usuarios que han puntuado la aplicación para que pues tú tengas una referencia de qué tan buena es para tus necesidades como tal. La contabilización de visitas a través de sitios web. En determinadas circunstancias nosotros decidimos. Es como cuando vamos a un restaurante y vemos que el restaurante está lleno, ¿verdad? ¿Qué percepción nos da? Que es bueno, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando entramos a un contador de visitas en un sitio web? Mientras más vistas tenga. Mientras más vistas tenga, significa que hay mayor seguridad y mayor garantía. O sea, no es que ponen el contador para llevar una estadística de las visitas que tengo solamente, sino es una estrategia de negocio también. ¿Sí? De igual forma, como dice, por ejemplo, hay diferentes páginas en las que venden ciertos artículos que tienen en la parte de arriba la cantidad de visitas que han tenido, y esos obviamente llaman a los clientes de atención para que tú puedas decir exactamente, mientras más visitas, ¿cuál es nuestra percepción? Mientras más visitas tiene, es mejor para nosotros. Entonces eso les ayuda. Y hay el otro lado también, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando nosotros visitamos un sitio y vemos una serie de comentarios? Primero evaluamos los comentarios, ¿no? Claro, ¿sí? Si son de reclamos. Entonces hay el otro lado también. Y esto puede ser contraproducente, ¿sí? Pero es una relación ¿de quiénes? De consumidores, ¿sí? Y, por ejemplo, las redes sociales también involucran muchísimo el comercio electrónico, y no nos vayamos tan lejos. Cuando nosotros queremos comprar en alguna tienda, entramos al Instagram de la tienda y a ver primero los comentarios, a ver las historias de que han subido de que el cliente está satisfecho y así, para ver si no caemos en una estafa. Entonces también nos llama muchísimo, e incluso por la cantidad de seguidores que tiene la página de Instagram, vemos si realmente queremos o no comprar en esa página. Y lo mismo pasa en Marketplace y en cualquier situación. Entonces eso es consumidor para consumidores, como que nosotros nos vamos a ayudar para tener una idea de lo que vamos a comprar a través de las redes. Los referidos, jóvenes. Hoy compramos por referencia. Las mismas empresas utilizan esta estrategia de referidos. O nos envían, ¿no? Nos envían un listado de clientes que ya han hecho uso del servicio. Ese es un enganche. Pero por el otro lado también entre clientes, una gran estrategia de marketing que se hablaba antes, de que un cliente más mal atendido conversa sus expectativas o su insatisfacción a 10.
y que los clientes bien atendidos, en el mejor de los casos, difunden su satisfacción a 3. Hoy está teniendo un empuje bastante grande con el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. En el tema hotelero, es lo que más se vende. Es una de las formas de vender más a través del C2C. Listo, entonces vamos al cliente para el gobierno. Las empresas de seguros, ¿cómo enganchan a los clientes jóvenes? Con referidos. ¿Alguien iba a mencionar algo? Las universidades enganchan estudiantes a través de ¿qué? De referidos. Ese es C2C. Y en el momento que estamos llenando una solicitud, estamos adquiriendo un servicio, ya nos preguntan, ¿recomendaría este servicio a algún amigo, algún cliente? Y nosotros ponemos que sí, ¿verdad? Y luego nos preguntan, ¿y cómo se contactó? Los bancos hacen eso en inversiones, ¿sí? Las tiendas de ropa, claro. Entonces, si yo veo que las ventas están bajando en mi negocio, a pesar de que estoy aplicando todas las estrategias tradicionales, y he auditado a la empresa y digo, ve, un descenso de las ventas, ¿será que le voy a recomendar a la empresa que utilice una de estas estrategias para ver cómo le va? Bueno, directamente vinculado con la gestión financiera, jóvenes. Entonces, ahí sí la auditoría financiera está generando ¿qué? Valor agregado. ¿Sí? Por favor. Tenemos, bueno, ahora el cliente para el gobierno. Bueno, esto como tal involucra tener plataformas de diferentes datos abiertos y también como tal aplicaciones que permitan a los ciudadanos dar una retroalimentación sobre los cuidados de seguridad, por ejemplo, la educación, la salud, al gobierno. Por ejemplo, existen dos plataformas, unas de Colombia que se llaman Mi Medellín Me Cuida, y esta se utilizó cuando hubo para que no existan aglomeraciones de COVID. Y aquí en Ecuador hay una que se llama Mi Policía, que es para nosotros poder pues puntuar a los policías y ver la seguridad cómo está en el país. Entonces esta de aquí permite al gobierno pues tener una mejor expectativa de lo que realmente está pasando en la ciudadanía. Y también esta de aquí, por ejemplo, se puede aplicar tranquilamente la plataforma del SRI, la plataforma del IES, que nos están ofreciendo como tal a nosotros, nos están dando una alternativa para poder realizar los trámites, porque ahora actualmente, por ejemplo, el trámite del pasaporte, antes teníamos que ir al registro civil, hacer la fila, esperar, tener el turno, esperar la fila y ver cuándo nos van. En cambio ahora se puede tranquilamente hacer todo el proceso mediante la plataforma del registro civil. Entonces nosotros ingresamos, vemos cuál es el servicio que vamos a necesitar, cédula, pasaporte, acta de nacimiento, etcétera. Pagamos incluso en línea a través de diferentes aplicaciones como la banca web de Pichincha o incluso las tarjetas de débito. Tú pones tus datos, te llega un correo, confirmas y ya tienes, seleccionas tu turno y únicamente te acercas a que te den el procedimiento del pasaporte. Aquí existe poca cultura todavía, sobre todo en nuestro país, de la interacción que debería existir entre los ciudadanos y el gobierno, entre los ciudadanos y las empresas, pese a que tenemos inclusive un marco normativo que sí nos permite, señores, pero no lo utilizamos, porque probablemente es desconocido. Ustedes deberían estar como los curitas con el Nuevo Testamento, ávidos de lo que es, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, y debería introducirse en la auditoría financiera la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Pero creo que no. Hay una ley que se llama la Ley de Poder de Mercado, pero no pasa absolutamente nada. Señoritas y señores, ¿qué pasa cuando pagamos nuestros impuestos? ¿Será que estamos pagando lo correcto o estamos pagando más? ¿O estamos pagando menos? No sabemos. Porque precisamente no tenemos esta cultura. Hay una ley que se llama la Ley de Participación Ciudadana.
¿Cuántos de nosotros conocemos esta ley? ¿Cuándo hemos hecho el ejercicio de nuestro derecho de participación ciudadana? Solo cuando votamos, ¿ya? Y la ley de participación ciudadana, jóvenes, tiene un elemento fundamental. Y les pido, por favor, si es que alguien quiere hacer una presentación sobre esto, la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas es un proceso que debe incorporarse dentro de la auditoría. Pero no hay. Fíjese lo que tienen los bancos. El defensor del usuario, ¿verdad? ¿Sí conocen esa figura? ¿No saben? Se supone que en las entidades bancarias existe supuestamente un representante de los depositantes que vela porque nuestros intereses se cumplan. Eso dice la ley. Vamos a ver qué pasa. Resulta que es una figura decorativa que los bancos le ponen para cumplir con la ley. Pero de ahí no pasa. ¿Quiénes conocen? Solo los abogados cuando quieren billetearlos. ¿Sí? Perfecto. Listo, tenemos el consumidor y el empleado. Esto prácticamente permite co-creación de diferentes expectativas a través de redes informáticas. Por ejemplo, Nike tiene una aplicación que manejan netamente por los empleados que realizan como tal tu pedido, y te pueden dar la opción de que incluso tú puedes poner algún diseño, igualmente como lo está haciendo Sephora, que puedes poner algún diseño o poner alguna observación sobre el trato que has tenido como tal la persona que te atendió. Entonces eso permitiría como tal que el consumidor se salte, como dijo el profe, se salte directamente el proceso de un intermediario y vaya directo al consumidor empleado. Y esto permite también que el empleado retroalimente como tal a la empresa. Es como una cadena que permite que se tenga de una manera más simplificada todos los procesos para poder mejorar a la empresa y que esta genere mayor utilidad. Ya, tenemos el comercio G, o también se le conoce como A, que es el gobierno. Bueno, primero tenemos el gobierno para la empresa. Ya, en este prácticamente lo que se busca es que el gobierno y las empresas creen alianzas para que de esta manera se puedan aprovechar tanto de los beneficios que está generando el uno como los beneficios que está generando el otro. Por ejemplo, en Perú existe una empresa llamada Telefónica que permitió crear infraestructura y redes para todo el gobierno. Entonces aquí se pueden crear convenios para que las empresas privadas puedan aprovechar como tal los beneficios que está ofreciendo el gobierno. De igual forma, aquí también se puede analizar mediante, en Ecuador, la plataforma que tienen de compras públicas, porque hay una situación que se llama subasta inversa. Entonces aquí el gobierno es el que también está decidiendo sobre quién va a seleccionar de todos los proveedores que le están ofreciendo. Pregunta, jóvenes, ¿dónde está la corrupción en el Ecuador? ¿Dónde está el origen de la corrupción? En las compras públicas, sobre todo. ¿Será? Los contratos a dedo también. El origen de la corrupción, señoritas y señores, no está en el sector público. El origen de la corrupción está en el sector privado. Hay un estudio donde se determina que en gran medida los procesos corruptos van del sector privado hacia el sector público, y no del sector público al sector privado, ni no del sector público al sector público. ¿Sí? Un ejemplo de eso podría ser lo que pasó con el anterior expresidente, que monopolizó mediante empresas privadas al sector público. Por ejemplo, si digamos Cami y yo éramos hermanas de la misma familia, Cami sacaba una empresa con un nombre y yo sacaba la otra empresa con otro nombre, pero al fin y al cabo las ganancias iban para nuestra misma familia. Entonces ahí es donde se enfoca muchísimo la corrupción. ¿Quiénes hacen la doble contabilidad? ¿Las instituciones públicas? Las privadas. No, las privadas.
¿Quiénes facturan en establecimientos cerrados? ¿Ah? Las entidades privadas. ¿Quiénes son los mayores evasores tributarios? Las empresas privadas. Entonces, ¿por qué dicen que el Estado está corrupto? ¿Y por qué los gobiernos y el presidente de la República dice vamos a combatir la corrupción en el sector público? No hay tal. Hay que combatir la corrupción en el sector privado. ¿Y cómo combate usted la corrupción en el sector privado, jóvenes? Con procesos transparentes, pero en las empresas privadas. ¿Y quién debe identificar si los procesos son o no transparentes? Los auditores. Entonces, ¿qué pasa con las auditorías, jóvenes? ¿Ah? Ese es un problema social. ¿Dentro de qué? De las necesidades y expectativas. Con auditorías anuales que existen en las empresas, deberíamos ser cero. ¿Sí se dan cuenta? O sea, quisiera que por favor entiendan la dimensión de lo que estoy hablando, jóvenes. Apenas el 30% de los problemas de corrupción están en el sector, se originan en el sector público. El 70% es del sector privado hacia el sector público. ¿Lo sabían? Siempre se dice que el sector público es... ¿No? ¿Quiénes dan coimas a los servidores públicos? ¿Entre servidores públicos? No. El sector privado. ¿Y de dónde sale la plata para las coimas? De los activos del sector privado. Y la pregunta, ¿y por qué no detectamos como auditores? ¿Ah? ¿Qué estará pasando, jóvenes? ¿Sabe cómo se reducen en gran medida este tipo de atrocidades? Con la automatización y la sistematización de los procesos. Salvo el caso de que existan sistemas corruptos, bases de datos, programas corruptos, se va a seguir proliferando la corrupción. Las máquinas no son las corruptas. Los corruptos somos las personas que administramos las máquinas y que convertimos a los procesos en procesos corruptos. Sí, jóvenes, lamentablemente por ahí está el tema. Y ustedes, les guste o no les guste, cuando ustedes ejerzan su profesión, se van a ver involucrados en estos temas. Y van a tomar dos caminos. Dejar pasar, dejar hacer o protestar. La pregunta es, ¿cuál creen que es el más sencillo? El más sencillo es dejar pasar. Porque si no son parte del sistema, simplemente están afuera. Así de fácil. Qué grave, ¿no? Y sobre eso debería hablarse en las universidades jóvenes. Sobre eso debería debatirse. Ya están en la campaña política los unos acusándose de corruptos, los unos entre los otros. Les pregunto algo. ¿Ustedes creen que las grandes pancartas y todo lo que ustedes están viendo en un periodo tan corto de campaña
se origina la inversión se origina en los bolsillos de los candidatos. ¿Ustedes creen? ¿Ah? ¿Qué opinan? Yo siento que para las campañas, supongo que no sé si la universidad o el Estado. No, la universidad no pone, ni el Estado tampoco. Aquí no existe un fondo de campaña como sí existe en las elecciones presidenciales, función legislativa, función ejecutiva, no existe. La pregunta es, ¿y de dónde sale la plata? ¿Ah? ¿Fondos propios? ¿Ah? Ya, supongamos que sean fondos propios. Y luego, ¿cómo voy a recuperar la inversión? ¿Ah? Ya. Entonces sí se dan cuenta también el origen de la corrupción en pequeña escala que luego se va haciendo grande. Aquí, ¿no? Y nosotros aplaudimos. ¿Qué tal? ¿Quiénes financian las campañas presidenciales, jóvenes? El sector privado. ¿Y luego qué hay que hacer? Recuperar la inversión. O los muñecos de cartón pieza que salió de la bananera. Adelante, por favor. Tenemos el gobierno para los clientes, teniendo en cuenta que los clientes somos nosotros como usuarios. Bueno, estos son portales con datos públicos que permiten solucionar soluciones cívicas. Y esto lo pueden realizar mediante distintas plataformas o aplicaciones. Por ejemplo, en Uruguay existe una aplicación de DataTest, que es prácticamente la recolección de los datos de todas las columnas de una manera ya fácil de entendimiento, para que se pueda pues dar opiniones sobre cómo está el gobierno de Uruguay, qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, y se pueda crear además aplicaciones que permitan consultar como tal al público, que seríamos nosotros, sobre el desarrollo, por ejemplo, en la seguridad, en la educación, en la salud, etc. Y también aquí sería un ejemplo también la plataforma que tenemos del CERI, cuando nosotros estamos utilizándola para pagarle al gobierno prácticamente nuestros impuestos. Entonces eso. Tenemos del gobierno al gobierno, que busca generar igualmente alianzas entre distintos gobiernos para que se pueda pues facilitar como tal el comercio electrónico. Y para esto se han creado alianzas, por ejemplo, en los países de aquí. Esta es una alianza de Chile, México, Perú y Colombia. Tienen una alianza de libre comercio, para que pretende impulsar el comercio, ya que, como saben, las ventajas del comercio electrónico permite que no tenga, es de mayor facilidad, permite generar ganancias de igualmente como la estamos realizando con el comercio físico. Se hace en tiempo muchísimo más fácil y se puede realizar de manera internacional, por lo que puedes vender en mayor cantidad que en un establecimiento físico como tal. Entonces lo que buscan es eliminar las fronteras para que se pueda pues tener mayor ganancias para los países, porque obviamente tenemos la entrada y salida de divisas, entonces esto permite que la economía circule de una manera rápida. Y tenemos finalmente el gobierno de empleados. Existen sistemas para consultar las opiniones de los empleados, y un ejemplo claro de esto es que en la Oficina Pública Nacional de Chile tienen una conducta de sondeos para los empleados. Entonces es como que ellos dan su opinión sobre lo que está sucediendo, y esto les permite, por ejemplo, igualmente dar opiniones tanto constructivas como negativas que permiten mejorar al gobierno para pues que se pueda solventar estas falencias, y de esta manera pues que los empleados trabajen de una forma más eficiente y eficaz, porque ya saben que como tal el recurso humano es de suma importancia en una empresa. Si el recurso humano no se realizaría, entonces de esta forma permite que los servidores públicos ofrezcan de una mejor forma sus servicios a la ciudadanía. Y finalmente tenemos el comercio E, que son los empleados. Bueno, tenemos los empleados para las empresas.
En esta se implementa un sistema de sugerencias mediante la data test, que puede ser, y también mediante una plataforma que permita igualmente tener un cuestionario, igualmente los cuestionarios de satisfacción que nos dan como tal las empresas de que qué tal fue el servicio, o incluso en las llamadas cuando realizamos algún por ejemplo, ¿cómo se llama? Punto .net, no es punto .net, sí, ya. Cuando queremos que algún tema de internet, ellos nos dicen, ¿y qué tal fue tu experiencia? Entonces, de esta forma permiten que se pueda mejorar como tal a la empresa, porque obviamente ellos están enfocados en los clientes y quieren ver de qué manera se pueden adaptar, porque la demanda es muy grande, principalmente, por ejemplo, en el internet. Saben que tenemos muchísimas empresas que lo están proporcionando, entonces por eso buscan la satisfacción de los clientes y les ofrecen que fibra óptica, que puedes realizar ahora tus pagos mediante las plataformas. NetLife, por ejemplo, NetLife ahora te llama y te manda un correo diciéndote ya mismo se vence el plazo para que puedas pagar, y ahora lo puedes realizar mediante también su plataforma. Tenemos después los empleados para los consumidores, y esto permite como tal un panel de consulta de los empleados para los clientes, como era el caso igualmente de Nike. También conforman paneles consultivos con grupos de empleados especializados que te permitan solventar tus necesidades. En Apple existe un ejemplo de que existe un consultor con empleados especializados en el caso de que de tu celular, tu MacBook, tu iPod, tu iPhone, lo que necesites. Ellos te pueden proporcionar como tal un empleado especializado que te permita ayudarte con la duda que estás teniendo. Y además ellos también tienen como tal un grupo en el que tú puedes también consultar sobre el tema de necesitas algún soporte técnico, porque esto permite que el ambiente de la empresa sea mucho más amigable, bueno, el ambiente de los empleados sea mucho más amigables, para que de esta forma, obviamente si vendes más, las utilidades al final para la empresa van a ser mayores para los empleados. Tenemos los empleados para el gobierno. Existe una gran consulta, por ejemplo, en Argentina realizan una consulta laboral mediante una data test que consiste en realizar preguntas básicas que cómo te estás sintiendo con el gobierno, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que los valores que están existiendo, si te sientes seguro, cosas de la educación, de la salud, y eso te permite pues estructurar mesas de trabajo en la que el gobierno pueda igualmente ayudar a la ciudadanía mediante la mejora de los aspectos negativos. Y finalmente tenemos los empleados, que se puede desarrollar una red, igualmente se podría decir como una comunidad en la que tú puedas dar tus opiniones para que los empleados o las personas con las que estás trabajando también comprendan ciertos aspectos. Incluso existe una empresa llamada Tribe de telefonía. Esta tiene una red social en la que los empleados pueden dar sus opiniones sobre la misma empresa para que esta pueda mejorarse y solventarse ciertas dudas que tienen. Entonces, por ejemplo, si un empleado igualmente tiene una duda, yo que sé, recién ingresó como tal a la institución y no tiene idea de cómo se maneja de forma adecuada la plataforma web para que puedan comprar los usuarios, puede preguntar mediante esa red social a otro empleado para que le ayude a solventar esta duda. ¿Ya? Perfecto. Y como dato extra, bueno, en uno de los países que mejor ha aplicado la ley de comercio electrónico aquí en América Latina ha sido Chile. Chile es uno de los países que la ha aplicado y la está actualizando constantemente. De hecho, la última actualización que tuvo de su reglamento fue en el 2021. Y Chile se enfoca muchísimo en que la ciudadanía como tal entiende, comprenda y socializa la ley. Es algo que aquí en Ecuador no está pasando, porque como vimos, la ley de comercio electrónico salió en el 2002 y hasta el día de hoy no existe un reglamento. Entonces, normalmente muchas personas no tienen idea de... Sí, hay reglamento de la ley. ¿De aquí en Ecuador? Sí. ¿Ya salió? Porque no consulté la la ley se emitió, el reglamento se emitió en el 2003. El que no tiene reglamento es la ley orgánica de protección. Entonces, la de datos. Ya, pero tenemos que tener en cuenta que igualmente Chile, por ejemplo, está en constante actualización y toma como referencia modelos internacionales que han aplicado el comercio electrónico de una manera extraordinaria. El comercio electrónico en la actualidad es uno de los comercios más fuertes que está tornándose como tal.
está generando muchísimos ingresos a las personas que lo están aplicando. Y por ejemplo, nosotros normalmente cuando no tenemos el tiempo suficiente para poder realizar una compra física, es a dónde estamos acudiendo, a las plataformas de lo que necesitamos. Si necesitamos, por ejemplo, algún accesorio, podemos acudir. Ahora ya existe la compra en Bershka, en Aldo, incluso Supermaxi ya te ofrece, o nosotros podemos realizar mediante apps de terceros, por ejemplo, Pedidos Ya, que tú pides ciertos pedidos, puede ser en distintas locales de un centro comercial y te lo traen. Entonces es como que está tomando muchísima fuerza. Y tenemos que tener en cuenta que en la ley de comercio del Ecuador existen ciertos factores a los que les dan relevancia, como las firmas electrónicas, los mensajes de datos, y establecen disposiciones para que pueda existir privacidad como tal entre el consumidor. Y eso. Y eso sería todo. Muchas gracias. Solamente una cuestión adicional a la base. En cualquiera de las estrategias que ustedes ven, hay un elemento connatural. Hay dinero. ¿Sí? Si es que se aplica, menos costos. Y si se deja de aplicar, más costos para las transacciones y las operaciones. Así de fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué me dicen que esto no forma parte de una auditoría financiera? Si ahí está la plata. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, estimados señores estudiantes? Seguir madurando estas cosas. Repito, la auditoría tradicional no pasa nada. Ya no pasa nada. Es más, sin ser auditores, podemos hacer una auditoría tradicional. Les voy a decir algo más. Con la inteligencia artificial. Y si ustedes tienen instalado el chat, y vamos a hacer una pregunta. Si en el 2023 tuve una utilidad de 20%, no, tuve una utilidad de 500,000, $50,000, con un capital social de $200,000. ¿Es razonable, sí o no? Y el chat, ¿qué efecto ya no va a hagan la prueba? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí está el informe de auditoría. Así de fácil. Y ahí les da el informe completo. ¿Sabían eso? ¿Eh? Entonces ya el valor añadido de la profesión está acá. Así es que me permito transmitirles un mensaje. Yo digo que no es verdad que socialmente la introducción de la tecnología en los procesos reduce o elimina la mano de obra. Yo no estoy de acuerdo. La verdad es que más bien se convierte en un aliado. Cuando sí tiene un impacto negativo, cuando las personas no estamos preparadas para hacer uso de la tecnología. Entonces resulta que la tecnología nos coge los libros. Ahí está. Pero que mantengamos como cierto el hecho de que
más tecnología, menos mano de obra, eso no es verdad. Lo que necesitamos es otra cosa, que es mente de obra. O sea, lo que necesitamos es personas que estén pensando. Y ahí es una buena aliada la tecnología, por donde queramos ver. Jóvenes, maduren las ideas sobre esto. De veras que les va a servir. Vinculen esto con necesidades y expectativas. Lean, visiten páginas web chilenas. Vean información de México. Y nos va a sacar de la oscuridad. Aquí en Ecuador como que muy poco estamos viendo. Pero resulta que son los que vienen de afuera y nos dan lecciones de las cosas que hay que cambiar. Pero por propia iniciativa nosotros no lo estamos haciendo. No tenemos que inventarnos absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es investigar. ¿Quiénes vieron el video de los datos genéticos? No saben de qué se están perdiendo. ¿Sí? Perfecto. La segunda exposición, por favor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta segunda exposición? Que son modelos, ¿no? Son modelos para gestionar o gerenciar. Me adelanto en decir, la norma ISO 27001, que parte de las ISO 27000, es un modelo de seguridad de la información. En tanto que el COVID-5 es un modelo que plantea objetivos para las tecnologías de la información, es decir, es mucho más amplio, ¿no? Porque por el un lado estamos hablando únicamente de asegurar la seguridad, la integridad, la confiabilidad, la confidencialidad de los datos y de la información. En cambio, COVID-5 es las tecnologías de la información en su conjunto. Pero como son modelos, hay elementos que se combinan y que en su tratamiento no tiene mucha diferencia. ¿Por qué les he pedido a las señoritas que hagan la exposición respecto de un elemento fundamental? COVID tiene 5 principios. El primer elemento de COVID, que es satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, está relacionado con el punto 4 de la norma. La ventaja de COVID es que tiene modelos de referencia. ¿Qué significan estos modelos de referencia? Que nos dicen genéricamente, esto les recomiendo que hagan. Esa es la ventaja. En la norma 27, en la familia de las normas 27000, la 27002, si ya lo están leyendo, la 27002 me da estos modelos de referencia. ¿Qué significan estos modelos de referencia? Me dice, vea, ya no piense mucho. Aquí está lo que tú dices. ¿Sí? Perfecto. Adelante, por favor. Buenas noches, profe y compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre el contexto de la organización y partes interesadas. Bueno, hemos realizado un análisis comparativo entre las normas ISO y COVID-5, sobre lo que les mencioné. Bueno, en el contexto de la organización, como hemos estado viendo en la norma 27001, que se encuentra en el 4.1, el contexto de la organización, no detalla a mayor profundidad como tal las cuestiones del contexto interno y también externo de la organización, que bueno, es importante saberlos para ver cómo afecta como tal en la organización. Como podemos ver, nos hemos basado en la ISO 31000
en la cual, como el día de ayer lo vimos, nos desagrega de mejor manera las cuestiones para una mejor evaluación, mientras que en el COVID-5, en la ISO 9001 que también analizamos, lo hace de manera más genérica, abarcando el mismo contexto como tal. Pero en la ISO 31000 las desagrega de mayor forma para pues, una mejor evaluación como tal. De igual forma, en el contexto externo tenemos los que están relacionados como tal, las cuestiones en la 31000 tiene mayor detalle, mientras que en las demás la hacen de manera más genérica. Pero están, ¿no? Ajá. Sí. El contexto está, sobre todo, fundamentalmente, en la ISO 25000, en la ISO 27001 y en COVID-5, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí estamos matando dos pájaros de un solo tiro. La organización es la que decide, de acuerdo a su nivel de madurez, como nos dice el COVID-5, qué debo aplicar. La ventaja adicional del COVID-5 es que es un marco de referencia integrado. ¿Qué significa este marco de referencia integrado? Que toma algunas cuestiones de otras normas y lo integra en las tecnologías de la información y la comunicación. Esa es la ventaja. ¿Sí? Entonces, si me dicen, ¿cuál es más completo entre la 27001 y el COVID-5? ¿Con cuál se quedarían? Con el COVID-5. Porque adicionalmente COVID-5 es tecnologías de la información y la ISO es únicamente la información. ¿Sí? Las tecnologías de la información, como me habla la NIA 315, incluye ¿qué? Hardware, software, datos, personas y procedimientos. Acá tenemos, en la ISO 27001 solamente tenemos dos componentes. Un componente, datos e información. Vamos, por favor. Ahora yo les voy a hablar acerca de lo que son las partes interesadas. Si bien mi amiga explicó sobre los componentes del contexto interno, las partes interesadas no son cuestiones, más bien son personas, es decir, son los involucrados que conllevan las decisiones o actividades que toma la empresa. Entonces, a diferencia de lo que vimos en el anterior, la ISO 31000 nos daba mucho más a detalle lo que eran los aspectos que podíamos evaluar. Sin embargo, aquí nos da como tal solo una definición, que dice que las partes interesadas son las personas u organizaciones que pueden verse afectadas o percibirse como afectada por una decisión. Personas naturales o jurídicas, ¿no? Sí. En cambio, si vemos aquí, el COVID-5 nos da a detalle las partes interesadas o los actores que podemos considerar para realizar una evaluación, como lo estamos haciendo en el manual. En la ISO 9001, sin embargo, solo nos dice empleados y dependiendo de la naturaleza del negocio, es decir, nos deja abierta esa posibilidad, no nos detalla cuáles podemos referirnos. De la misma forma, en las partes externas, en la ISO 31000 solo hay esta definición para ambos casos, no nos da detalle cuáles podríamos utilizar. La ISO 9001, si bien nos detalla más actores, consideramos que el COVID-5 nos da mucho más a detalle las partes interesadas externas que podemos evaluar para tener un mejor control. Pues bueno, hemos considerado que para la aplicabilidad de estas normas, pues deben ser aplicables como tal a cualquier organización sin importar su tamaño, su sector o actividad. Sin embargo, en cuestiones de este tema, pudimos evidenciar que la ISO 9001 en temas generales se centra en la gestión de la calidad, el COVID-5 se basa en el control de los sistemas y tecnologías de la información, también la que mencionamos, la ISO 31000, es la más amplia y se centra en la gestión de riesgos de forma general. Pues bueno, en ámbitos de lo que hemos estado viendo, la 27001 que habla sobre el sistema de gestión de la seguridad de la información, podríamos decir que tiene más, podríamos basarnos como tal en el COVID-5 como lo mencionamos, ya que tiene una mayor desagregación de tanto como las cuestiones que mencionamos, las partes interesadas y demás. Y pues bueno, en términos generales podemos decir que la elección de las normas más adecuadas para cualquier tipo de organización
va a depender de sus necesidades y objetivos específicos que se van a ser aplicadas y estudiadas. Gracias. Perfecto. Preguntas, señoritas y señores. Muy amable, gracias. ¿Dudas? ¿No? A ver, les hago una pregunta sincera. ¿Para qué les va, aparte de lo que ya dije, no? Hagan de cuenta que no les dije. ¿Sí? ¿Para qué estudiar esto? ¿Para qué estudiar el COVID-5 y para qué estudiar las ISO? O cualquier modelo de referencia. ¿Cuál creen que es un propósito? ¿Cuál sería un objetivo? ¿Cuál sería una razón de introducir esto en un plan de estudio? Bajo el enfoque de ustedes como auditores y auditores financieros. Olvídense de lo que ¿qué enfoque le darían ustedes, por favor? Tal vez, estudiar las ISO, el CON y todo nos ayuda para, como guía al momento de hacer la auditoría, porque cuando vamos a hacer una auditoría, digamos, el manual, debemos saber al menos cómo está el manual, o basarnos en algo para decir, este manual está bien hecho o está mal hecho. Entonces ahí esa parte nos ayuda el COVID o la ISO, decir, se llama en algo, tiene sentido, está bien, falta algo. Ok, por favor, luego. Acotando lo que dice Fabi, sería de igual forma porque las ISO y como tal los modelos de COVID permiten pues que nosotros podamos tener puntos de referencia para controlar los riesgos sobre todo y para analizar los procedimientos, porque una empresa para que funcione de forma adecuada tiene que tener una serie de procesos y de esta forma podríamos nosotros como tal ver si se está realizando bien o no, de qué manera se puede optimizar el procedimiento o los controles de calidad para que pues se eliminen los errores y se reduzca el riesgo como tal. Bueno, el estudio de las ISO podría ayudar, o sea, serían como los lineamientos a seguir para saber bajo qué normas nos vamos a manejar y el margen en el cual nosotros podemos verificar cuál es la veracidad de la información que contamos. Jóvenes, concuerdo muchísimo con ustedes. Simplemente son marcos de referencia. Nuestro marco de referencia tradicional está en que debemos tomar en parte las vías y por el otro lado tenemos las operaciones, ¿no? Las operaciones financieras. Estas operaciones financieras finalmente terminan generando una información financiera, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y acá lo que vamos a obtener son unos resultados de una auditoría. Y estos resultados nos van a decir que las operaciones financieras en relación a las vías nos dan una situación de igualdad, ¿verdad? Entonces, frente a esto decimos que los estados financieros como tal, que es parte de la información financiera, son razonables. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Si es que esto fuera menor, si es que las operaciones tuvieran un comportamiento distinto a estas normas, entonces decimos que los estados financieros presentan, vamos a poner unas dificultades porque hemos identificado unos hallazgos. ¿Sí? Lo que no vamos a tener es esto. No vamos a poder mencionar de que las operaciones financieras son superiores a las disposiciones que me dan las leyes, ¿verdad? Eso creo que no vamos a tener.
¿O será que sí? ¿Qué opinan? ¿O es posible que algunos auditores inteligentes van a decir que sí? Y van a recibir condecoraciones. O le van a condecorar al contador, o le van a condecorar al auditor. Una de dos. Pero, jóvenes, ¿saben dónde está el problema? El problema está aquí. Porque la información financiera, la eficiencia de la información financiera no se evalúa con nada. ¿O será que sí, jóvenes? ¿Quiénes están en el campo de la auditoría? ¿Hacen una evaluación de la información financiera? De estos elementos relacionados con la seguridad, con la integridad, con la confiabilidad, con la confidencialidad. ¿Lo estamos haciendo? En otras palabras, las organizaciones tienen sistemas de administración de la información, tienen modelos de administración de la información. Entonces resulta que la información está pasando a un segundo plano. Cuando hoy lo más relevante debería ser ¿qué? La información. Porque lo que está generando, jóvenes, ya inclusive nos estamos olvidando un poquito de la palabra control interno, ¿verdad? Como que el control interno ya está pasando de moda. Y hoy estamos hablando de ¿qué? De los riesgos. ¿Sí? Entonces, hoy decíamos que un elemento que precede la auditoría es hacer una evaluación del control interno, ¿verdad? ¿Sí? Eso nos dice la auditoría tradicional, que no podemos pasar a una instancia de auditoría si es que antes no hacemos una evaluación del control interno. Ese enfoque hoy está cambiado, ¿no? Hoy nos dice que para poder entrar ya a una etapa plena de la auditoría, primero debemos hacer ¿qué? ¿No? Identificación de los riesgos. ¿Sí? La pregunta es, ¿y qué tipo de riesgos? ¿Solo riesgos financieros? Pero estamos haciendo evaluación, identificación de riesgos financieros, ¿verdad? Pero ¿por qué los riesgos financieros son más críticos los unos en relación a los otros? Por la información, joven. Por la información y de forma coyuntural con las tecnologías de la información. Entonces, cuando más segura está la información, significa que hay menor riesgo de las operaciones financieras. Cuando hay menos seguridad de la información, entonces las operaciones financieras son menos seguras. Por esa situación, entonces, jóvenes, hay que introducir estos componentes, estos modelos que me permiten asegurar la veracidad, la integridad, la seguridad, lo que quiera llamarse de la información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces hay que cambiar. O, por lo menos, esto debería caminar a la par. Por eso es que el COVID-1 ya se está quedando a un lado, ¿no? Y hoy estamos hablando de los COVID-4, de los COVID-3, pero enfocados ¿a qué? A riesgos. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo hacerlo? Y la respuesta es muy sencilla. La organización no tiene un modelo, no tiene un manual, pero basémonos para hacer la evaluación de estos riesgos de la información, basémonos en estos modelos.
etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el propósito. Y entonces, en los dos casos se coincide que el hacer el análisis del contexto de la organización y de las partes interesadas, en primera instancia es uno de los elementos fundamentales por donde hay que analizar. Y que adicionalmente es necesario hacer la determinación de unos requisitos de estas mismas partes interesadas. Comentarios, por favor, hasta aquí. Puntos de vista, por favor, señores. De corrupción, y estoy mencionando lo que está pasando acá hoy en la universidad. 7 candidatos a rectores de la Universidad Central del Ecuador hoy, de lo que se sabe. Y es más, les voy a decir algo. ¿Por qué los estudiantes universitarios no quieren salir de la universidad? ¿Ah? ¿Será tan buen negocio? Ser estudiante, salir de la universidad, estudiar una segunda carrera, luego estudiar una tercera carrera y no querer salir de la universidad. ¿Ah? ¿Qué pasa? Y hoy resulta que también los candidatos a rectores salen de profesores, ya deben jubilarse y quieren seguir en la universidad. ¿Ah? Y no solamente rectores, vicerrectores. ¿Por qué? En el caso de los alumnos, el caso que usted mencionó es como que ya, o sea, como es algo que ya viene pasando durante muchos años. Entonces, ¿cómo se debe ver una investigación? No pasa nada. Entonces, empezamos con unas prácticas. O sea, empezamos a hacer estos pequeños focos, ¿verdad? El uno hace, el otro hace, el otro hace. Estas son las prácticas correctas. Pero finalmente estas prácticas correctas terminan convirtiéndose en sistemas corruptos. ¿Sí? El sistema corrupto significa que ya se enraizó, que una práctica ya se hizo general. ¿Ya? Y hoy, como ya es un sistema, termina convirtiéndose en una situación normal. Ya no llama la atención. ¿Sí? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿No? ¿Qué falta? No. Información. ¿Sí? ¿Por qué digo que falta información? Porque no estamos informados. ¿Sí? Ustedes saben que hay un candidato a rector que ya debió haberse jubilado y que aparentemente le sacaron a la fuerza de la universidad y que se inscribió como jubilado. Claro que hay un derecho legal que le protege, es legal, pero ¿será legítimo? ¿Tienen información respecto a eso? Entonces, ¿dónde está el problema? En la información, joven. Ahí está. ¿Por qué es difícil detectar los riesgos? ¿Por qué no podemos identificar riesgos, jóvenes? Porque nos falta información. Entonces, ahí está el justificativo, ¿no? Entonces, esa información que nos hace falta debe ser sometida a un proceso de evaluación, tiene que ser sometida a una auditoría. Entonces, en el momento que nosotros conocemos la información,
conocemos las causas de los problemas, es más fácil llegar hacia dónde, hacia los efectos. En las auditorías, ¿qué es lo que estamos corrigiendo? No corregimos las causas, estamos corrigiendo los efectos. Y como estamos corrigiendo los efectos, ¿qué pasa con las causas? Las causas van a seguir ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué opinan? El mismo hecho de los fondos. El mismo hecho de los fondos. Me pregunto de dónde. Si no hay transparencia, entonces... Y el desconocimiento viene de la falta de información. Entonces hoy dicen que la mejor forma, entre comillas, ¿no? La mejor forma de que se informe a quienes tienen la capacidad de decidir son las redes sociales. La mejor forma de informarse son las redes sociales. Entonces por eso ustedes ven que en todas las redes sociales aparecen los TikTok de los candidatos haciendo payasadas. ¿Ya? ¿Sí? ¿O no estamos en esa situación, jóvenes? O sea, hay que decir las cosas como son. La pregunta, señoritas y señores, supongamos que se utilicen las redes sociales. Esos mensajes que se emiten en las redes sociales, no ni siquiera que se emiten, sino que se cargan en las redes sociales, ¿tienen un contenido? ¿Ustedes analizan el contenido de lo que está ahí? ¿O solamente ven el video? Ya les pido que analicen el contenido. Les pido que analicen el contenido. ¿Saben qué es lo que van a encontrar de contenido? Nada. Nada. Así es que jóvenes, tengan mucho cuidado. O sea, para serles honesto, ustedes y nosotros no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Bueno, ustedes ya están de salida, pero no podemos seguir cometiendo los mismos errores por responsabilidad con quienes van a venir después de ustedes. La Universidad Central del Ecuador ya está pasando de la etapa de la terapia intensiva. ¿Sí? Ya estamos saliendo de terapia intensiva y estamos entrando ya a un área crítica. Y eso es grave. Y lo más grave es que los mismos que son los causantes de esta condición crítica de la universidad hoy están decayendo. Eso es lo que es grave. Así es que me permito transmitirles este mensaje. Y de todo corazón quisiera estar presente algún ratito que venga alguno de los candidatos a darles el mensaje. En la mañana están haciendo mariachis, visitas, globitos, bandas, ¿no? O sea, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Saben dónde no se debe permitir esas ofertas politiqueras? ¿Saben dónde? En la academia. Porque aquí hay que debatir propuestas. Aquí hay que transmitir conocimiento. Y no salir en un mensaje de TikTok diciendo que no importa si pierden el año semestre. ¿Qué no importa? ¿Sí? Casi al estilo del quechú, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y solamente les voy a pedir que apaguen un ratito el micrófono porque voy a decir unas buenas palabras.